Saludos y buenos días, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos a la programación de Radio Solidaria para este lunes 6 de diciembre de 2021. Son las 8, son las 7 en las Islas Canarias. Estamos con todos vosotros ahora mismo desde los estudios centrales de Radio Solidaria, iniciando esta nueva programación. Para muchos, semana festiva, diferentes puentes. A lo mejor ahora mismo estás en tu casa, acabas de levantarte, estás desayunando, no tienes que ir al trabajo, pero has puesto la radio. Agradecemos que en estos días festivos estés con nosotros. Agradecemos tu compañía. Si eres de las otras personas que se han levantado y están preparadas para ir al trabajo, mucho ánimo. Espero que tengas fuerzas para continuar hacia adelante. Y ya sabes, hay que abrigarse mucho. Han bajado las temperaturas. Hemos tenido lluvias, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid. Es la tónica que vamos a tener en los próximos días. En unos minutos escucharemos a Mario Picazo con la previsión del tiempo para este lunes 6 de diciembre. También estaremos con las noticias de última hora a través de los periódicos nacionales. Tenemos los deportes. El Real Madrid sigue más líder. Y es posible que antes de que termine el año sentencie la Liga. Sobre todo sentenciada ya está para Barcelona y, entre comillas, Atlético de Madrid. Dos de los rivales que se están dejando puntos importantes. Hablaremos también de Fórmula 1. Se va a decidir todo seguramente en la última carrera. Hamilton vuelve a ganar, Verstappen segundo, carrera con mucha polémica y Hamilton que tiene el título en la mano. Veremos a ver qué sucede. En unos minutos también lo estaremos analizando en la información deportiva. Tenemos tertulia con nuestros invitados a partir de las 11. Sobre las 10, 10 y 5 desvelaremos el título de la tertulia, por si quieres dejarnos algún comentario, por si quieres compartirlo en redes sociales. Va a ser una mañanita muy buena, muy interesante. Por eso queremos que nos acompañes. Un saludo para los que nos estáis escuchando a través de internet en radiosolidaria.com. Saludamos también a los que nos escucháis a través de la aplicación RTV Solidaria. Y los que tenéis vuestra radio, por ejemplo, en vuestro coche, en vuestra casa y en la cocina, en el dormitorio, en el salón. A ti que a lo mejor ahora mismo estás trabajando y has puesto la radio, te saludamos y te damos las gracias por tu compañía. Buenos y frescos días con alegría. Lead me to the rock, 'cause I need something higher, higher than the world could understand. Foolish as the cross, humble as the price you paid, the wisdom of a kingdom made to last. 'Cause I don't wanna build this life on Babylon's of bricks and pride, sitting on a fallen, bound to quake. I'd rather be a bedrock fool, who trusts in nothing less than you, when every other sure thing surely fails. Lead me to the rock, lift me from the sinking sand. I'm sorry for the junk I took for grace. Don't let it take a fall to bring me to my knees again.
do it all through the wind and the storm. On this rock I stand. And as we fall, till despair, people fall, but your word still stands. La Iglesia de la India está en crisis porque la propaganda, la persecución y la pandemia la han golpeado hasta derribarla, aunque no destruirla. Únete a la campaña mundial de Puertas Abiertas en favor de aquellos que no pueden alzar su voz y haz que la verdad de la India salga a la luz, sea conocida y traiga libertad. Ayúdanos a mantener viva la Iglesia en la India. Entra en www.puertasabiertas.org y sé parte de la respuesta. www.puertasabiertas.org. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. ¿Qué quiere decir Dios con mía es la venganza? ¿Te has hecho esa pregunta?
Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Deuteronomio capítulo 32, versículo 25. Existimos en un mundo de dualidad donde muchos aspectos de la vida se dan por parejas, bien y mal, esposo y esposa, esperanza y desesperación, joven y anciano, Dios y Satanás. Dentro de esta dualidad también tenemos virtud y pecado. Uno describe lo que hacemos bien, el otro lo que hacemos mal. Si se nos pregunta, la mayoría de nosotros nos vamos a asociar con cualidades positivas antes de decir algo negativo. Algunos de nosotros puede que no digamos nada negativo en absoluto. Y la verdad, sin embargo, es que poseemos atributos tanto positivos como negativos. Los aspectos negativos son los que nos hacen pecadores. Si todos han pecado, entonces todos hemos cometido males contra Dios y contra otras personas. La pereza, la calumnia, la violencia, la mentira, el robo, la violación, el asesinato, el abuso. La lista de nuestros pecados colectivos sigue y sigue. ¿Qué debemos hacer después de que se haya cometido el pecado? Como cristianos, nos apresuramos a decir perdón. Y eso es lo que Cristo le dijo a Pedro cuando abordó el tema. Mateo capítulo 18, versículo 22. Eso es lo que nos decimos hoy. Pero ¿cuántos de nosotros perdonamos tan rápido? ¿Cuántos de nosotros perdonamos tanto? Muchas veces la sociedad no actúa por perdón, sino por venganza. Durante una época en la que la cultura de la cancelación es popular, por ejemplo en Estados Unidos, la sociedad no actúa por perdón, sino por venganza. Alguien ha pecado y queremos imponer consecuencias por su maldad. La cultura de la cancelación o cancel culture, ¿no? Como se suele decir ahí en los Estados Unidos. Bueno, no sé si se pronuncia así, mi inglés no es tan bueno, es horrible, pero la cultura de la cancelación consiste en retirar el apoyo o cancelar a una persona que hizo o dijo algo ofensivo o cuestionable. Incluso fuera de la cultura de cancelación, a veces, cuando la gente nos ofende, queremos devolver el golpe. Tal vez ignoramos la llamada telefónica o el mensaje de texto de alguien. Pasamos junto a ellos sin hablar o nos volvemos bruscos cuando nos hablan. Todo esto es un esfuerzo por vengarnos. Hay consecuencias por nuestras acciones. Tenemos leyes y un sistema de justicia para que las personas rindan cuentas. ¿No se venga la ley de alguien por sus fechorías? ¿Por qué no deberíamos? Dios dice, mía es la venganza, no es nuestra. Es decir, que la venganza es suya. La venganza a ti y a mí no nos pertenece. Si bien tenemos un sistema de leyes, cualquier sistema que no cumpla con las Escrituras no está aprobado por Dios. Y Dios no ha aprobado que nos venguemos personalmente de las personas. ¿Qué hace que la venganza de Dios sea tan diferente de la nuestra? ¿Qué quiere decir la Escritura con la palabra venganza? Vamos a llegar a la raíz de este versículo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. ¿Cuál es el significado de mía es la venganza? Recordar que el libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés. Y en este capítulo describe una imagen de Dios que según los estándares modernos no es muy gentil. De hecho, hay muchas personas que se han quedado en el Dios del Antiguo Testamento. Piensan que Dios es sanguinario, que Dios no tiene misericordia de nadie, que tiene odio. El profeta habla en nombre del Señor, presentando un mensaje a los judíos sobre la naturaleza inquebrantable, justa y poderosa de Dios. El mensaje no es una profecía, sino más bien una canción, y el carácter de Dios sobre el que leemos es el que está disgustado con el pecado. Más específicamente, Dios está enojado por los pecados de su pueblo. Dios está al tanto de las malas acciones de los judíos.
Estaban adorando falsos ídolos. Y Moisés llama a los judíos por sus pecados al considerarlos como una generación perversa, torcida. Eso dice en Deuteronomio capítulo 32, versículos 5 y 6. Continúa recordándoles que Dios es su Padre y Creador. Cuando pecaron, no estaban reconociendo estos títulos. En cambio, creyeron y promovieron dioses falsos. Moisés quiere recordar a su pueblo que Dios ha vigilado cada uno de sus pasos. Quiere que crean en esta verdad. Y lo logra citando a Jacob como ejemplo. Jacob es representante de los judíos. Entre los versículos 10 y 14 leemos que Dios bendijo y proveyó para todo a Jacob. Y después de esas líneas, Moisés continúa haciendo referencia a Jesurún, un nombre poético para Israel, diciendo que la nación se rebeló contra Dios. La nación engordó con las bendiciones de Dios y a pesar de la bondad de Dios, se rebelaron. Provocaron a Dios, lo ignoraron, pusieron a otros falsos dioses en primer lugar. La rebelión hizo que Dios se enojara. Y Moisés cita al Señor algunas veces en este pasaje. Las citas presentan las formas en las que Dios va a recompensar a la gente por sus pecados. Ahí es cuando leemos sobre la venganza y la retribución de Dios en el versículo 35. Mía es la venganza. O mejor dicho, la venganza que Dios declara no se limita a los judíos. Curiosamente, en los siguientes versos leemos que Dios juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Deuteronomio capítulo 32, versículo 36. Este es el lado más amable de Dios, justo después de leer sobre su venganza. En la última estrofa, Moisés le dice a Israel que son el pueblo de Dios. Verso 43, Deuteronomio capítulo 32. Dios se vengará de sus adversarios. Y en esta canción no escuchamos de Moisés que Dios quiere que su pueblo elimine cualquier agravio personal. Él está a cargo de eso. Él dijo, mía es la venganza. Si bien podemos tener un deseo de venganza, aparentemente el Señor también lo tiene. Quiere que lo dejemos a cargo. Recuerda que Él dijo, mía es la venganza. La razón por la que sabemos esto, además de este pasaje de Moisés, son las enseñanzas de Jesús sobre el perdón. Se nos dice, mía es la venganza, pero ¿qué dice la Biblia sobre la venganza? La idea de ojo por ojo es eliminada. Pues mía es la venganza, dice el Señor. Y reconsiderando la idea de dualidad, el pecado se observa de manera diferente en el Antiguo Testamento frente al Nuevo Testamento. De primero uno extrae la idea del ojo por ojo. Luego en el Nuevo Testamento Jesús aboga por el perdón. Mateo capítulo 5, verso 38 y 39. La canción de Moisés no menciona ningún sentimiento de ojo por ojo. La venganza pertenece a Dios. Y complementando esta idea, en el Nuevo Testamento aprendemos que la ira humana no puede lograr el grado de justicia de Dios. Santiago capítulo 1, verso 20. Teniendo en cuenta tanto las ideas como lo que Dios dice sobre el pecado, podemos concluir que la venganza no está mal, pero la forma en que actuamos nuestras emociones pueden serlo. Dios siente ira, pero Dios es bueno. Sentimos enfado, pero no siempre somos buenos. Por lo tanto, podemos sentirnos justificados en nuestro enojo, pero como el pueblo de Dios de antaño, nuestras emociones pueden desviarnos. Dado que somos pecadores, podríamos usar nuestra ira de una manera que no agrada al Señor. Y la Biblia presenta varios ejemplos de lo mencionado anteriormente. El mismo Moisés asesinó a un hombre después de experimentar ira. Vio cómo estaban latigando, maltratando a un esclavo, y Moisés lo mató. Mató a esa persona que estaba golpeando, azotando a ese esclavo. Decidió por sí mismo adquirir venganza y pecó en el proceso cuando la Biblia dice, mía es la venganza. Solo confiando en Dios podemos asegurarnos de que cualquier venganza infligida se haga con justicia. ¿Y cómo podemos aplicar el versículo sobre mía es la venganza en nuestra vida? Depender de Dios para la venganza no significa que debamos abolir nuestro sistema legal. Para nada. Tener leyes y consecuencias es lo que también tenían los judíos. Jesús nunca pidió que aboliéramos todas las leyes. De hecho,
Estados Unidos se construyó sobre valores judeocristianos que han sido imbuidos en nuestro sistema legal. Por ejemplo, sabemos que el asesinato, la violación y el robo están mal debido a la Biblia, no a los estándares sociales. No todas las sociedades consideran incorrectas estas acciones. Lo que se enseñó en la Biblia se convirtió en ley. Aún eso ha sido cambiando para peor en algunas partes del país. No obstante, donde la ley y la escritura no concuerdan, nosotros como cristianos sabemos que debemos elegir a Dios sobre la ley cada vez. Y con respecto a la venganza, la palabra de Dios puede requerir que reconsideremos nuestras posiciones sobre cosas como la pena de muerte. Además, si Dios está a cargo de la venganza, entonces debemos asegurarnos de que trabajamos para perdonar a los demás. Hay consecuencias por el pecado, pero Dios está a cargo de ellas, no nosotros. No es necesario que intentemos compensar a las personas que nos ofenden. Podemos usar la ley, pero tomar el asunto en nuestras propias manos para causar sufrimiento a otras personas puede llevarnos a la ruina. Evitemos esto. Confiemos en Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es una idea con la que la mayoría de nosotros estamos familiarizados. ¿Cuántas veces nos hemos enfadado con algún compañero? Nos hemos enfadado con algún familiar. Y estamos maquinando día y día cómo podemos devolvérsela. ¿Cómo podemos devolver ese daño infligido? ¿Cómo podemos vengarnos de esa persona? Estamos familiarizados. De hecho, la venganza muchas veces, el odio, el rencor es parte de nosotros. Incluso deseamos en un momento u otro vengarnos. Nuestro deseo de venganza es en parte la razón por la que miramos con admiración a los superhéroes de ficción como Batman, por ejemplo. Él y otras personas similares, ficticias o no, operan fuera de la ley utilizando métodos no convencionales para hacer el trabajo y hacer justicia. Deseamos justicia, pero no siempre queremos seguir el camino de Dios hacia ese fin. La venganza no debe tomarse por nuestra propia voluntad. En cambio, confiemos en el Señor de todo corazón y veamos lo que Él quiere que se haga. Pues mía es la venganza, dice el Señor. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos capítulo 12, verso 17. También recuerda lo que dice Romanos capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En pocas palabras, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Tienes algo contra alguna persona? ¿Hay rencor? ¿Hay odio en tu vida? ¿Hay sed de venganza? ¿Te han tratado injustamente? ¿Estás ahora mismo con ganas de vengarte? ¿Con ganas de devolverle con la misma moneda a una persona que te ha tratado mal? ¿Que se ha aprovechado de ti? Mía es la venganza. Y cuando yo leo mía es la venganza, puedo entender que Dios es justo. Y Dios hará justicia. Que no piensen los que se aprovechan de los demás. Que no piensen los ricos al aprovecharse de los pobres, que van a salir impunes. Llegará la justicia de Dios sobre su vida. Llegará la justicia de Dios a los gobiernos que están oprimiendo al pueblo, a las naciones. Llegará la justicia de Dios a esos gobernadores, a esos dictadores que se están aprovechando del pueblo. Llegará la justicia de Dios, no lo dudes. Llegará su tiempo. Ojalá llegara ya, ¿verdad? Ojalá llegara la justicia de Dios a países que no voy a mencionar, pero seguramente tú has nacido en ese país y has salido de ese país porque hay un dictador. Hay un gobernante que en vez de mirar por el pueblo, mira por sus intereses, se enriquece a sí mismo y deja la pobreza a una nación. Llegará la justicia de Dios. Llegará la justicia de Dios ante un padre, una madre que llora asolada porque han violado, han asesinado a su hija. Llegará la justicia de Dios.
Llegará la justicia de Dios a tantos hermanos que están siendo perseguidos en diferentes países. La persecución a los cristianos. Llegará justicia de Dios. Y cuando llega la justicia de Dios, entonces miraremos de otra manera. ¿Por qué te digo esto? Porque si eres alguna de estas personas que está pasando por uno de estos momentos, una de estas situaciones, tú estás deseando que llegue la justicia de Dios ya. O incluso quieres que llegue la justicia humana. Incluso estás deseando lo peor para estas personas. ¿Quién no desea lo peor para un gobernante que se aprovecha año tras año del pueblo? ¿Quién no quiere justicia, verdad? Se entera de que un gobernante al año cobra no sé cuántos 1.000 euros, no sé cuántos $1.000, y una persona llega a fin de mes con lo justo, con $200, incluso con mucho menos. Uno quiere que se haga justicia, ¿verdad? Llegará la justicia, no te preocupes. Hay que tener paciencia. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la justicia. Tenemos un Dios justo. Nosotros no lo somos, pero Dios sí. El Señor hará justicia a su tiempo. Y cuando el Señor haga justicia, entonces nos alegraremos. Te adoraré en mi proceso, seguiré tus pasos sin rendirme, mi Señor. En mi proceso te seguiré, Señor, mi voz alzaré y no me callaré. Desde Radio Solidaria deseamos que Dios os llene de amor, gozo y paz para toda vuestra familia. La Iglesia de la India está en crisis porque la propaganda, la persecución y la pandemia la han golpeado hasta derribarla, aunque no destruirla. Únete a la campaña mundial de Puertas Abiertas en favor de aquellos que no pueden alzar su voz y haz que la verdad de la India salga a la luz, sea conocida y traiga libertad. Ayúdanos a mantener viva la Iglesia en la India. Entra en www.puertasabiertas.org y sé parte de la respuesta. www.puertasabiertas.org
¿Necesitas cambiar tus flyers o tarjetas de visita? ¿Quién dijo que la calidad y el buen precio no pueden ir de la mano? En Visualprint te ofrecemos un gran abanico de posibilidades y opciones para ti y tu negocio. Impresión digital pequeño y gran formato, rotulación, serigrafía, cartelería y todo tipo de merchandising. Llámanos al 673-787-994 o visítanos en visualprint.es. Visualprint. Si lo imaginas, lo hacemos realidad. Sefarad Israel presenta por primera vez en España un trabajo excepcional, el calendario 2022 que enlaza los calendarios gregoriano y hebreo, con descripción de las fiestas judías más importantes, fotografías de los lugares más señalados de Israel y tabla de lecturas bíblicas. Despertará en nosotros el interés por acercarnos más al pueblo hebreo y conocer su historia y costumbres. Oferta de lanzamiento. Por tan solo 7 euros adquiere el tuyo ya en judaicalosolivos.com. Al día de hoy la gente ya no quiere ver la televisión. ¿Sabes por qué? La mandataria local desaparece esta jornada. Solidaria TV, un canal que edifica con una programación que no está influenciada por todo lo que el mundo quiere ver, sino por lo que el mundo necesita ver. Solidaria TV, sintonízalo ahora en tu TDT. Solidaridad. 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 Cultura, valores y principios cristianos. Cine, noticias, deportes y mucho más en Radio Solidaria. Si la escuchas, te enriqueces. Sin publicidad, sin subvenciones. Tú puedes colaborar con 10 euros al mes. Seguiremos lanzando vida y siendo mensajeros de esperanza. Llama al 607-824-824. Manos que roban. Manos que hieren. Manos que matan. Manos que dan. Manos que protegen. Manos de amor. Tus manos tienen vida. Cuando abres tus manos, abres tu corazón. Cuando extiendes tus manos, les amas. Apadrina un niño. Proyecto de apadrinamiento PAN. 18 euros al mes es realmente poco. Llámanos al 606-958-000. En la universidad, fumar un porro antes de un examen te puede costar olvidarte de que tenías un examen. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar la llegada del servicio de emergencias y costar una llamada a tu familia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Desde Boga Mar Adentro te deseamos para este nuevo año lo mejor para vosotros, que Dios los siga guiando en cada aspecto de sus vidas y que sigáis escuchando Boga Mar Adentro. ¡Felices fiestas y feliz año 2022! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Evan Kraft y están escuchando a Radio Solidario. Noticias en Radio Solidaria. Buenos días, bienvenidos al espacio de noticias. Vienen a través de los periódicos nacionales. Los periódicos los puedes encontrar en la página web kiosco.net. Si tú nos estás escuchando desde otro país o si eres prácticamente de otro país y estás aquí en España escuchándonos, en kiosco.net puedes encontrar los periódicos que hay en tu país. Visita su página web para más información. Empezamos con el periódico El Mundo. La derecha obtiene 173 escaños frente a los 130 de la coalición Partido Socialista Podemos. Ciudadanos al borde de la extinción, solo lograría un diputado. Más País registra un salto al pasar de 2 a 7 representantes.
La crisis interna aleja al Partido Popular de la mayoría absoluta con Vox. Este es el panel del Mundo Sigma 2, intención de voto. Imagen del periódico, el Papa clama en Lesbos contra el naufragio de la civilización. Por otra parte, los mercados prevén otra gran escalada en los precios de la luz. Los inversores vaticinan ya los 245 euros. Seguimos presentando noticias a través del periódico El Mundo. El gobierno da marcha atrás y renuncia a impulsar la ley de la corona. La oposición de Nicaragua, ya a nivel internacional, Cuba y Venezuela, arremete contra el Grupo Puebla. Por último, José Antonio, el padre que probó la inocencia de su hijo tras 9 años presos, es la noticia que nos presenta este periódico, incluyendo también la sección deportiva con el Real Madrid, que sigue líder, y de qué manera. Y también hablamos de la Copa Davis. Medvedev no falla y Rusia conquista ante Croacia su tercera ensaladera. En unos minutos estaremos con la información deportiva. Si quieres más información del periódico El Mundo, visita su página web, elmundo.es. Pasamos ahora al periódico El País. La sucesión de la corona y las autonomías, reformas necesarias. Aniversario de la Constitución. 6 intérpretes de la ley fundamental defienden cambios en el texto. Editorial que ofrece el periódico El País. El Día de la Marmota. Los aforamientos autonómicos se derogan, pero se mantienen los de las Cortes. La imagen del periódico para el Papa, que insta a parar el naufragio de civilización. Espero que diga también lo mismo en continentes como el africano. Siempre hablando de la paz, no tengo nada contra el Papa, pero al final este tipo de líderes siempre es más de lo mismo. Hablan de la paz, pero luego no se mueven para, por ejemplo, visitar el continente africano, erradicar la pobreza, erradicar incluso los guerrilleros. Siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué la ONU, por qué no los países con grandes ejércitos entran en el continente africano y encarcelan a los guerrilleros que asaltan, que violan a mujeres, que se llevan a las niñas? Por ejemplo, Boko Haram. ¿Por qué los ejércitos de la OTAN no entran, por ejemplo, en el continente africano y erradican de una vez la persecución a la Iglesia cristiana? Estos líderes políticos que profesan paz, pero luego no hacen nada. Hay intereses, ¿verdad? Hay diamantes en África, venta de armas a estos guerrilleros. No les interesa. Pues ahí tenemos al Papa, que insta a parar el naufragio de civilización. Por otra parte, Frontex acelera los retornos desde Europa. La agencia de fronteras devolvió el doble de inmigrantes en la primera mitad de este año que el mismo periodo de 2020. Por otra parte, podríamos aprobar la ley mañana, pero quiero consenso. Declaraciones de Manuel Castells, ministro de Universidades. En deportes, el Barça, un club roto que se choca con la realidad. Y Rusia levanta en Madrid su tercera Copa Davis. Más información, elpaís.com. Vamos a pasar ahora al periódico La Razón. En esta mañana este periódico ofrece sus noticias con la misma imagen del periódico El Mundo y el periódico El País. El Papa con 2 inmigrantes durante su visita a la isla de Lesbos. El Mare Nostrum no puede ser el Mare Mortum. Francisco viaja por segunda vez a Lesbos. Detengamos el naufragio de la civilización. Sangría industrial en Cataluña. 14.000 empleos perdidos. En 20 años se han perdido 141.000 puestos de trabajo. El titular central del periódico La Razón es para el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que puede prolongarse hasta las generales. El Partido Popular critica que el gobierno ceda con Bildu y RC, pero no sea capaz de hacerlo con nosotros. La actitud del Partido Socialista ha provocado que no se avance en la negociación.
Por último, Día de la Constitución, encuesta NC Report para el periódico La Razón. El 55,5% de los españoles cree que la Constitución corre peligro. La mayoría teme que los socios de Sánchez la liquiden y un 75,7% piensa que es necesaria alguna reforma. Más información de estos titulares, larazón.es. Pasamos ahora al periódico ABC. Sánchez y Díaz exigían a Rajoy en 2018 el debate del Estado de la Nación y ahora lo eluden. Podemos y Partido Socialista presentaron una proposición de no ley por llevar el líder del Partido Popular 3 años sin convocar la cita. Hoy son 6 sin examen al gobierno. La imagen del periódico para Francisco que bendice a un niño, bueno, eso deben decir, durante la visita al campo de refugiados de Lesbos. El Mediterráneo se está convirtiendo en un frío cementerio sin lápidas. El Papa suplica a la clase política durante la visita al campo de refugiados de Lesbos que deben evitar el naufragio de la civilización. Esperemos que las imágenes que ofrezcan los medios puedan ofrecernos qué única ONG ahora mismo está en la isla de Lesbos. Eso de que aparezcan vídeos en internet haciéndote una fotito o un vídeo y luego ves la realidad, que solo hay una ONG ayudando ahí en Lesbos, dicen mucho. A ver si cambia la situación en la isla griega de Lesbos y esperemos que haya voluntarios. Porque ya sabemos que esto ha sucedido. Esta es la noticia, se hace una cobertura, pero pasa una semana y ya se ha olvidado. Ahí tenemos al Papa, imagen que ofrece el periódico ABC. Para más información, abc.es. Por último, el periódico La Vanguardia ofrece la imagen también del Papa Francisco que alerta del naufragio de civilización. El gobierno asume el bloqueo de su plan de reforma constitucional. Sánchez tiene en cartera revisar 40 puntos de la Carta Magna, pero la negativa del Partido Popular imposibilita el debate. El acelerón económico se retrasa pese a los buenos datos del empleo. La crisis de suministros y el menor consumo lastran la recuperación. Por último, el algoritmo que valora los permisos de los presos falla en 8 de cada 10 casos. Un programa ayuda a prisiones y jueces a prever el riesgo de reincidencia. Si quieres más información de estas noticias, solo tienes que visitar la página web lavanguardia.com. Recuerda que en la página web kiosco.net podrás encontrar estos periódicos y también los periódicos de tu país. Hola padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos, queremos que nos ayudéis, queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad, nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados, simplemente quieren lo mejor para mí. La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos. No tenemos elección. Debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña. El guepardo es el mamífero más veloz. Su aceleración dejaría clavados a muchos automóviles y puede hacer giros rápidos. Pero si un rinoceronte se interpone en su camino, el golpe le puede matar. Al volante piensa que tú eres el rinoceronte y las motos los guepardos, pero la carretera no es la jungla. Por eso antes de abrir la puerta del coche, cambiar de carril o girar, mira 2 veces por el retrovisor, porque las motos son más ágiles, pero también más frágiles. A tu lado, vamos todos. Bienvenidos a la información deportiva.
Hoy se completa la jornada número 16 en Primera División con el partido de las 9 entre el Getafe y el Athletic. Granada 2, Alavés 1, Sevilla 1, Villarreal 0, Barcelona 0, Betis 1, Atlético de Madrid 1, Mallorca 2, Real Sociedad 0, Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1, Español 0, Elche 3, Cádiz 1, Levante 0, Osasuna 0 y Celta de Vigo 1, Valencia 2. El Rayo Vallecano se hace fuerte en Vallecas y el Valencia alza el vuelo en Balaídos. El Real Madrid sigue más líder, ya a 16 puntos del FC Barcelona. Hamilton gana la penúltima batalla con Verstappen y aplaza la guerra para Abu Dhabi. El piloto británico Lewis Hamilton de Mercedes ha conquistado la victoria en un esperpéntico Gran Premio de Arabia Saudí, penúltima cita del Mundial de Fórmula 1, en el que ha protagonizado una encarnizada batalla con el neerlandés Max Verstappen, mientras que los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso han terminado octavo y 13º. La guerra entre el heptacampeón del mundo y el holandés vivió este domingo uno de sus capítulos más calientes en Jeddah, donde se intercambiaron adelantamientos y toques en un ambiente de alta tensión en la pista y los garajes, donde Red Bull y la FIA llegaron a negociar de manera sorprendente una sanción a Verstappen. Batalla muy polémica entre estos dos favoritos al título. Han sucedido muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, las declaraciones de Verstappen y declaraciones de Hamilton. He intentado ser sensato y me he mantenido en pista. También declaraciones del piloto español Fernando Alonso. La aparición de la bandera roja fue un palo duro. Y Carlos Sainz también ha dicho que he ido rápido y he hecho una buena remontada. Pero quedar en el puesto octavo, conseguir pocos puntos, no era el objetivo de Ferrari, que pensábamos que iban a hacer una gran temporada. Empezaron muy bien, pero al final la cosa está cambiando. Esto es lo más destacado en la información deportiva. Vamos a terminar este espacio de actualidad con la previsión del tiempo. A través de los servicios informativos del tiempo.es nos informa Mario Picazo. Todavía nos queda una buena parte de este largo puente de diciembre por delante y con aire muy frío y precipitaciones, sobre todo aquí en la zona norte y este peninsular y Baleares. Eso se va retirando entre lunes y martes. Tenemos más incursiones de aire frío y precipitaciones entre martes y miércoles. Así vamos a llegar, de hecho, al miércoles por la noche. Atención, porque es operación retorno para muchos y las precipitaciones y el viento van a estar presentes en muchas zonas de España. Y en cuanto a acumulados de precipitación, bueno, pues sumamos de domingo a jueves por la noche y fijaros de nuevo cómo en el norte peninsular, Pirineos, Cordillera Cantábrica, las acumulaciones superan el metro. También en zonas del Ibérico y el central van a haber bastante nieve. Casi todo se queda en el norte peninsular. Fijaos en toda la lluvia que acumula Galicia. Y en cuanto a las temperaturas para estos próximos días, bueno, pues el lunes vamos a arrancar la semana con ambiente que no parece muy frío, pero no os olvidéis, hay que sumar el factor viento a estas temperaturas que hará que la sensación de frío se intensifique, algunas llegando casi a los 20 grados en el Mediterráneo y en el sur, por supuesto superando esa marca en Canarias. Y el martes, bueno, pues temperaturas en las que iremos sumando poco a poco algún grado, porque como vamos a ver, el tiempo se va a ir estabilizando algo a mediados de semana y veremos poco a poco temperaturas más suaves. De hecho, el miércoles ese aire frío con precipitaciones que tenemos se va a ir retirando poco a poco hacia la zona del Mediterráneo, hacia Italia. Nos quedaremos más tranquilos y luego vais a ver una gran campana aquí que representa el anticiclón y el tiempo más estable que empezaremos a ver sobre todo cara al fin de semana que viene. Las manchas verdes, la precipitación desaparecen. Sábado, domingo, tiempo más tranquilo en general, o sea que por lo menos la recta final de la semana llega con temperaturas más suaves. Disfrutar lo que queda de puente, disfrutar la semana y nos vemos por aquí. Felicitamos a nuestros queridos amigos en esta Navidad. Les deseamos lo mejor, que se realicen cada uno de tus proyectos por los que día a día te esfuerzas. Que nos sorprenda un maravilloso despertar. ¡Feliz Navidad, queridos amigos! ¿Aún no eres socio de Radio Solidaria? No lo pienses más y ayúdanos a mantener una radio familiar limpia y con valores. Infórmate en el teléfono 699 64 03 33 y conviértete en parte de la gran familia de Solidaria Media. Radiosolidaria.com. Hazte socio.
Buenos días, son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. Estáis en directo en la programación de Radio Solidaria para este lunes 6 de diciembre de 2021. Día festivo para todo el país, para toda la península, para las Islas Canarias. Pero aquí estamos nosotros, para acompañarte. Seguramente hay muchas personas que tienen que ir a trabajar. Estamos contigo, te acompañamos en esta mañana. A lo mejor tú tienes día de descanso, estás en casa con tu familia, acabas de conectar la radio porque estás preparando el desayuno para tus hijos, estás con tu esposo, estás con tu esposa. Genial. Por nosotros, perfecto. Estamos ahí para acompañarte también y para estar contigo en familia. Gracias por escucharnos, no desconectes. La mejor manera de comenzar esta segunda hora de amigos es con este espacio, la palabra para hoy. Vamos a escuchar a Adolfo Mazariegos unos minutos y nos vamos preparando porque a las 9:30 tenemos una reflexión con personaje bíblico y además en unos minutitos Renuevo de Plenitud y CBC La Voz nos van a hablar sobre el honor. ¿Qué es el honor? Pues en unos minutos en la reflexión te lo presentamos. La palabra para hoy, no abandones. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Escribe Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasos de barro. Se refiere a tazas, cazuelas, cuencos y lo que importa es lo que contiene. El recipiente puede estar un poco descascarillado y sucio, pero una vez lavado y seco, se le puede dar uso de nuevo. Por lo tanto, no abandones, porque alguien se haya dado cuenta que eres un vaso de barro con algún defecto. Hay un clamor que viene del camino de Jericó, que nadie más que te puede oír. Tal vez un ladrón moribundo pueda salvarse si le predicas en medio de su dolor. Porque el mensaje que salva a los demás es el que también nos salva a nosotros. Aceptar a los caídos es la fortaleza, no la debilidad del Evangelio. Hay una enorme diferencia entre la frialdad de un corazón rebelde y el clamor de un corazón turbado que dice, Dios, sálvame de mí mismo. Una pequeña mirada de la gracia de Dios nos pone de rodillas a confesar el pecado y renunciar a él, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como lo dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Escribe un pastor, la gente oye nuestro testimonio, solo centrado en los logros, y se desanima. Piensan que mientras ellos pelean la vida, a nosotros nos va todo bien. Eso ocurre porque falsificamos los récords y no decimos toda la verdad. Que Dios nos ayude. El mensaje debe ser que fuimos salvados por gracia, que somos salvados por gracia y que seremos salvados por gracia. Si fuera necesario, acude a la casa del alfarero y deja que él te vuelva a poner en el torno y te haga de nuevo, pero no abandones. Dios te bendiga. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth.
Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Truly he taught us to love one another. His law is love, and his gospel is peace. Chains he shall break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy and grateful chorus raising, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord. Oh, praise his name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. When Christ was born, oh, night divine. Acabas de escuchar a la agrupación Crowder, David Crowder Band, presentando Oh Holy Night. Esta es la versión radio. Además, es la canción que incluimos en el Top 20 del mes de diciembre, especial Navidad. Primera canción que incluimos a esta lista de reproducción que puedes escuchar en Spotify. Búscanos en Radio Solidaria, busca la sección de podcast, podrás encontrar todos los espacios que ofrecemos en este magazine de amigos y en la programación de Radio Solidaria, y también en nuestra cuenta oficial de Radio Solidaria en Spotify, buscas listas de reproducción y verás que en estos últimos años hemos presentado listas de cada mes, abril 2020, abril 2021, y podrás escuchar los temas más escuchados y más solicitados aquí en Amigos. Radio Solidaria Oficial en Spotify, en iVoox, también en el canal de YouTube, y síguenos si quieres en Facebook, facebook.com/Radio Solidaria. Radio Solidaria, una radio limpia y diferente. Con un mensaje lleno de vida. Son las 9:09, hora menos en las Islas Canarias, hora menos en Portugal, hora menos también en el Reino Unido. Buenos días con alegría. I could die for you. You know sometimes I almost do. Now I've been spending all this time with you, and I could waste my life with you. But we are both young, we are not done. We got time to be someone, but we lie low, cause we don't know which way to go. No, we are not old, we are not broke. We got dreams and we got hopes, but I don't know. All I know is that right now I'll be vibing with you like we got nothing to do. We party up on the roof forever young. Summer, I keep falling for you, cause that's what young people do. We just don't have a clue.
and I could throw it all away. Right now I'm having so much fun with you, and I can't think of nothing better to do. But we are both young, we are not done. We got time to be someone, but we not low, cause we don't know which way to go. No, we are not old, we are not broke. We got dreams and we got hopes, but I don't know. All I know is that right now I'll be vibing with you like we got nothing to do. We party up on the roof forever young, all summer. I keep falling for you, cause that's what young people do. We just don't have a clue. We could be lost, that's all I know. Guatemala, queremos que celebres con nosotros. Apadríname. Apadrina a un niño con solo 150 quetzales al mes. Apadríname. Apadrina a un niño, tú eres la solución. Queremos que tú los celebres con nosotros. Nos ayudas a que podamos vivir con lo necesario. Entra en nuestra página web pan.remar.org. ¡Apadríname! ¡Nos queremos Para la audiencia que no lo sepa, 150 quetzales son 18 euros al mes. Así que si quieres apadrinar un niño, tienes la página web para más información. Puedes apadrinar un niño de Guatemala o algún otro niño que tengamos en los diferentes hogares de Remar en todo el mundo. pan.remar.org, llama para más información al 606 95 80 00. 606 95 80 00. Felicitamos a nuestros queridos amigos en esta Navidad. Les deseamos lo mejor, que se realicen cada uno de tus proyectos por los que día a día te esfuerzas. Que nos sorprenda un maravilloso despertar. ¡Feliz Navidad, queridos amigos! Le invitamos a escuchar Renuevo de Plenitud. El ambiente estaba cargado de mucha tensión. Rosa Elliott llegó a la cuarta ronda del concurso nacional de ortografía en Washington. Se le había pedido a la pequeña de 11 años de Carolina del Sur que deletreara la palabra admisión. Ella lo hizo con su suave acento sureño, pero los jueces no fueron capaces de determinar si había pronunciado una O o una A como letra al lado de la última. Debatieron entre sí por varios minutos mientras escuchaban las grabaciones. Sin embargo, la letra decisiva tenía su acento demasiado marcado como para descifrarla. Finalmente, el jefe de los jueces le preguntó a la única persona que conocía la respuesta. ¿Era una letra A o una O?, le preguntó a Rosa. En ese momento, estando rodeada por jóvenes concursantes que murmuraban entre ellos, Rosa sabía el correcto deletreo de la palabra. Tranquilamente, sin titubear, contestó que había pronunciado mal la palabra y se fue del escenario. Todo el auditorio se puso de pie y aplaudió, incluyendo unos 50 reporteros gráficos. El momento fue emocionante y lleno de orgullo para sus padres. Aún vencida, era victoriosa. En efecto, con el pasar de los años, se escribió más acerca de Rosa Elliott que sobre el desconocido ganador del concurso. Ser una persona que ama la verdad, aun cuando ésta va en contra de uno, nos reviste de gran honor. El honor es mejor que los honores.
porque yo honraré a los que me honran. Primera de Samuel 2:30. La reflexión que acabas de escuchar ha sido producida como una colaboración de renuevodeplenitud.com y CBC La Voz. ¿Y sabes dónde la puedes encontrar? Exactamente, en iVoox y en Spotify. Para más información, radiosolidaria.com. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Hace un año aproximadamente, Job González presentaba un EP de 4 canciones, un EP navideño titulado Algo Mejor. Encuentras esta canción, que es la que os vamos a presentar, y 3 más: Yo me rindo, Venid fieles todos y Venid pastorcillos. EP navideño de 4 canciones, presentado y dirigido por Job González. Este es uno de sus temas musicales. Si tú quieres mandar saludos, si tú quieres escuchar algún tema navideño, puedes escribirnos 607-824-824. Cantemos todos unidos esta melodía de la Navidad para celebrar este día que juntos y unidos debemos estar. El tiempo ha llegado en la vida cuando todo cambia. Hay duda y temor, la historia del rey y el pesebre nos da esperanza de algo mejor. Este año perdiste a un amado y todo cambió. Si ofendiste a tu hermano, te sentiste humillado. Te embarga el dolor, la Navidad ha llegado. Abraza la vida, abraza el amor. La historia del rey y el pesebre nos da esperanza de algo mejor. Minutos musicales. Job González regresa a Radio Solidaria y nos presenta Algo Mejor. En unos minutos hablaremos del arrepentimiento, hablaremos del rey David. No te pierdas la sección Aprendiendo de. Si tú quieres aportarnos algún pequeño comentario,
alguna opinión al respecto de este mensaje que os vamos a compartir en unos minutos, con total libertad lo puedes hacer a WhatsApp, al grupo de amigos en Telegram o, por ejemplo, al canal de YouTube de Radio Solidaria. Good God, it's holding me down. Cause in the midst of my trials, I got a smile on my face. It's God is in His place, and I'm not tripping no way. I know that life moves so fast, so my eyes are fixed on you, God. I know these trials won't last. My life is hit with you, God. Gotta let go, no, you gotta let go. You gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, and let God take control. You're holding me down, 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 down. 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 I know this time I spent here is only temporary, so I will trust in you, God. Go down these roads are scary. Live life, love God, think twice. Don't go on your own understanding, cause God is chillin' in the sky. Behold the beauty of our King. Gotta let go, no, you gotta let go. You gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, no, you gotta let go. You gotta let go, and let God take control. Take control. You're holding me down, 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 down. 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 All glory to the risen King. Montel Fish, Chris Howland. Say just clap, just clap, just clap. God is so good. Siendo niños, éramos agradecidos con los que llenaban nuestros calcetines con regalos de Navidad. Y ahora que somos mayores, ¿por qué no dar las gracias a Dios por llenarnos un año más de bendiciones? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Retiro David presenta Resistencia, enero 2022. Te esperamos. Hola padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos, queremos que nos ayudéis, queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad, nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir si ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados, simplemente quieren lo mejor para mí. La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos.
No tenemos elección. Debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña. ¿Necesitas renovar tu imagen corporativa? ¿Quién dijo que la calidad y el buen precio no pueden ir de la mano? En Visualprint te ofrecemos un gran abanico de posibilidades y opciones para ti y tu negocio. Impresión digital pequeño y gran formato, rotulación, serigrafía, cartelería y todo tipo de merchandising. Llámanos al 673-787-994 o visítanos en visualprint.es. Visualprint. Si lo imaginas, lo hacemos realidad. En la librería Los Olivos podrás encontrar todo lo que necesitas. Literatura, biblias, objetos personalizados y mucho más. Con más de 15 años de experiencia, todo lo que busques tanto para los mayores como para los más pequeños de la casa lo puedes encontrar en nuestro establecimiento. Anímate y ven a visitarnos en la calle Clara Campoamor, esquina con calle Puerta Bonita, número 6 en Madrid, o entra en nuestra página web www.librerialosolivos.com. ¿Aún no tienes la app de Radio Solidaria? Encuéntrala gratuitamente para Apple y Android. Solidaridad, cultura, valores y principios cristianos, cine, noticias, deportes y más en Radio Solidaria. Si la escuchas, te enriqueces. Sin publicidad ni subvenciones. Tú puedes colaborar con 10 euros al mes y seguiremos lanzando vida y siendo mensajeros de esperanza. Teléfono 607-824-824. ¿Qué pasaría si vieras a tus hijos buscando comida en un basurero? Millones de padres no tienen elección. Es nuestro deber. Apadrina. Llámanos al 606-958000. Elegir una canción en un karaoke puede costar un poco. Pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión crónica, costar varias víctimas y costar una llamada a tu familia. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hola, soy José Mederos, Carlos Matos y Jessica Juez del Magazine de Amigos. Y en estas Navidades queremos pasar contigo las fiestas y que las pases muy bien con tus familiares y amigos. Felices fiestas desde Radio Solidaria. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Hoy hablaremos sobre el rey David. En varias ocasiones te hemos mencionado diferentes reflexiones de él, pero en este caso vamos a tratar un tema del rey David muy interesante. Vamos a hablar sobre el arrepentimiento. ¿Por qué creemos y enseñamos el arrepentimiento? ¿Alguna vez te has arrepentido de algo malo que has hecho o de alguna decisión incorrecta? Estoy seguro que sí. Pero esos arrepentimientos han sido pasajeros por los errores y fracasos que se le ha tenido en la vida. Hay un verdadero arrepentimiento sincero y genuino que es hecho delante de Dios y que es para nuestra salvación y cambio de vida.
Como discípulos de Cristo, necesitamos ser capaces de responder ¿por qué creemos y enseñamos el arrepentimiento? Vamos a estudiar durante unos minutos, vamos a reflexionar para encontrar la respuesta a esta pregunta. En primer lugar, vamos a definir qué es arrepentimiento, así que nos vamos a meter en Internet y vamos a buscar definición de arrepentimiento. El arrepentimiento es usado de dos formas en las Escrituras. Según el diccionario Webster, arrepentimiento significa sentirse triste o reprocharse a sí mismo por lo que uno ha hecho o no ha hecho. Sentirse tan contrito por los pecados como para cambiar o decidir cambiar de dirección. Arrepentimiento de obras muertas es alejarse de, arrepentirse de y cambiar de mente acerca de las obras o acciones que producen muerte espiritual o separación de Dios en nuestras vidas. El pecado produce no solamente muerte física en nuestras vidas, sino también muerte espiritual. La salvación trae vida al alma. Ahora una alma viva que vive eternamente. Si queremos vida eterna, tenemos que arrepentirnos de estas obras muertas. Hay una historia en la Biblia que nos enseña mucho sobre este tema. Es la historia de Jacob en su regreso a Betel, Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 3. Jacob mandó a todos los miembros de su familia hacer tres cosas: quitar los dioses ajenos que había entre ellos, también les dijo limpiaos y por último, mudad vuestros vestidos. Cada una de estas enseñanzas nos enseña algo importante para nosotros. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros es un tipo de remover todo lo que nos estorba para acercarnos a Dios. Es decir, remover aquello que nos separa de Dios. El segundo punto es limpiaos, que significa que debemos limpiarnos a nosotros mismos de toda contaminación de carne y de espíritu, tal como dice la segunda carta de Corintios, capítulo 7, verso 1. Esto solo se va a lograr obedeciendo la palabra de Dios, la cual es la que nos limpia. Y por último, Jacob dice, mudad vuestros vestidos. Esto último es un tipo de dejar a un lado la vestimenta de pecado y vestirse con la salvación. En la palabra de Dios, el arrepentimiento se usa de dos formas. La palabra arrepentimiento proviene de la palabra griega metameioyamai, que originalmente significa lamentar, dar importancia después, sentirse triste por. Y el otro significado es metaneo, palabra griega cuyo significado es pensar diferente, cambiar de mente, propósito, opinión. Es el cambio o transformación que abarca o implica toda área de nuestra vida, sea física o espiritual, sea externo o interno. Es cambio de mente, cambio de emociones, cambio de voluntad, cambio de pensamientos, cambio de palabras, cambio de vestimenta, cambio de hechos, cambio de obras. Bíblicamente el arrepentimiento es reconocer que tú y yo somos pecadores. Es confesar los pecados a Dios, es volverse y dar la espalda al pecado para servir a Dios. El arrepentimiento en una persona es un simbolismo de la muerte de Jesucristo. Así como Cristo murió, el creyente debe morir al pecado. En la segunda carta de Corintios capítulo 7 versos 8 y 9 encontramos dos términos griegos usados para arrepentimiento. Para la audiencia que no lo sepa, en este pasaje, en estos versículos, Pablo se dirige a los corintios para expresarles que no tuvo un cambio de mente acerca de lo que había escrito en la carta dirigida a ellos. No me pesa, dice el versículo 8, significa que no ha cambiado de mente. Aunque entonces lo lamenté, versículo 8, que da a entender que lo lamenta o se siente triste. Arrepentimiento para salvación menciona el versículo 10, que significa cambio de mente. Pero es que luego Pablo dice de que no hay que arrepentirse, verso 10, terminando la segunda parte, dando a entender que no hay que lamentarse o estar triste de haberse arrepentido para la salvación. La tristeza según el mundo produce muerte, la tristeza según Dios produce
arrepentimiento para salvación. La Biblia dice que la tristeza según el mundo produce muerte, tal como lo dice 2 de Corintios capítulo 7, verso 10. Sin embargo, la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y este arrepentimiento que viene de la tristeza según Dios cambia la mente, cambia la dirección del ser humano. Sentirse triste por algo, lamentarnos por algo que hicimos, no es arrepentimiento de obras muertas, del cual nos habla la Biblia, que es para salvación. Tiene que ser una tristeza que viene de Dios para producir un cambio de mente en nosotros, un cambio de actitud, de dirección. Algunos podrían lamentarse por ser sorprendidos en algo, pero el verdadero arrepentimiento produce cambio. Recuerda lo que dice Jesús en Mateo capítulo 23, verso 7. Capítulo 27, verso 3. Se nos dice que Judas se arrepintió. Mira lo que dice la palabra. Judas se arrepintió, pero no hubo un cambio de mente. Eso fue un remordimiento. ¿Por qué? Porque luego Judas se suicidó. También la Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 6, que Dios se arrepintió. Pero esto es una referencia a una tristeza por haber hecho al ser humano, pero no a que haya cambiado de mente. El arrepentimiento es un reconocimiento del pecado. Es aceptar delante de Dios que tú y yo somos pecadores. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Lucas capítulo 18, verso 13. El arrepentimiento es un reconocimiento. Señor, reconozco que soy pecador. Señor, reconozco que el pecado está delante de mí. Señor, reconozco que soy esclavo del pecado. El arrepentimiento es reconocer. El arrepentimiento produce una verdadera tristeza por haber pecado contra Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. No lo digo yo. Lo dice Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento es confesión. Confesión de los pecados a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. En pocas palabras, el arrepentimiento es volverse del pecado hacia Dios, para servirle, para tener un verdadero cambio de vida, cambio de actitudes, cambio de pensamientos. Recuerda la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora bien, el significado espiritual del arrepentimiento es muerte. La persona que se arrepiente se identifica con Jesús en su muerte porque muere al pecado. La muerte espiritual del arrepentimiento de una persona abarca tres aspectos: morir al pecado, morir a la carne y morir al mundo. ¿Por qué morir al pecado? Romanos capítulo 6, verso 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué morir a la carne? Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y morir al mundo por qué? Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mateo capítulo 3, verso 8 dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Dignas, cuando dice frutos dignos de arrepentimiento, dignas significa indicado, apropiado, adecuado, conveniente, digno de, favorecer. Cuando una persona se vuelve a Dios en arrepentimiento, le sucede lo que dice Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 26, verso 18.
para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, que cuando uno se arrepiente pasa de estar en la oscuridad a la luz. Pasa de tinieblas a luz. Eso es lo que produce el arrepentimiento. Ya no estoy en el mundo, ya no estoy en Satanás, ya no estoy con mis deseos de la carne, ahora soy una nueva criatura. Eso es lo que produce el arrepentimiento. Y uno de los resultados del arrepentimiento es la obtención del perdón de Dios. Dios no ha perdonado todos nuestros pecados. Hemos obtenido redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios, nos ha perdonado de todos nuestros pecados, como dice Efesios capítulo 4, verso 32. Además del perdón de Dios, ahora tenemos cautela para no volver a pecar. Experimentamos un deseo de ser justos, de obedecer la palabra de Dios, un celo de trabajar por Dios y su causa. Eso es lo que produce un verdadero arrepentimiento. Ya quiero dejar de pecar y quiero hacer lo que Dios quiera que haga. Y en la Biblia tenemos el ejemplo de David. Por eso este espacio es aprendiendo de. Y ahora sí queremos mencionar el ejemplo de David. ¿Por qué David? Porque David se arrepintió sinceramente. Todos conocemos el pasaje de David, el pecado de David con Betsabé. Muchos están familiarizados con el pecado de David que involucró a Betsabé, lo que resultó adulterio, asesinato. Eran como páginas oscuras en el registro de David, pero se conservan. ¿Para qué? Para darnos lecciones a nosotros. Lecciones que podemos aprender. Hay lecciones que aprender, no solo de los errores o pecados de David, sino de la reprensión que Natán le dio a David por su pecado. Puedes leerlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 15. La reprimenda de Natán a David por su pecado sirve como base para nuestra reflexión ahora. El pecado de David nos enseña que podemos ser ciegos ante nuestras faltas. David podía ver su pecado con la historia de un hombre que le relató el profeta Natán. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia». Entonces dijo Natán a David: «Tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl». David necesitó una acusación directa por su pecado. Tú eres aquel hombre. Muchas veces nos pasa igual que a David cuando hemos pecado o cometido una falta. Podemos ver fácilmente la paja en el ojo de otra persona, pero no la viga que está en el nuestro. Y hay varias razones por las que esto nos puede pasar. Podemos dejar que los deseos o confundan la simple distinción entre el bien y el mal, como le pasó a David. Por ejemplo, muchos han suavizado sus puntos de vista sobre el pecado cuando se ha caído en él. Podemos coquetear habitualmente con el mal, disminuyendo nuestro sentido de reconocer lo que está mal a causa del pecado. Por ejemplo, aceptar las prácticas de inmodestia en cuanto a la forma de vestir del mundo. Los estándares del mundo se convertirán en nuestras normas. Podemos negarnos a aplicar los principios de las Escrituras a la moral de nuestra conducta personal. Por ejemplo, si ciertos hábitos son compatibles con la vida cristiana. Podemos cegarnos ante el pecado tal como lo hizo David. Y ¿sabes una cosa? Dios siempre te va a poner amigos como Natán. Todos vamos a tener un Natán en nuestra vida. Alguien que nos amoneste de parte de Dios. Tú eres aquel hombre. Tenemos amigos que nos rodean, hermanos, hermanas que nos aconsejan, que nos exhortan y nos dicen: cuidado, tú eres aquel hombre. El pecado te está cegando. Necesitamos estar agradecidos por personas como Natán, amigos como Natán que nos cuidan lo suficientemente para llamar nuestra atención sobre nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras faltas.
amigos lo suficientemente valientes como para desafiar nuestra conducta. Necesitamos amigos como Natán. Necesitamos también ser como David, abierto a la crítica constructiva de los demás. ¿Tú te imaginas si David en ese momento echa a Natán de palacio? Le dice, pero ¿tú qué me vas a contar, Natán? Yo soy el rey. Tengo la autoridad ahora para quitarte de en medio, para quitarte la vida. ¿Qué hizo David? Crítica constructiva. Abierto a la reprensión. Vara y callado. ¿Recuerdas? De esto hemos hablado. Vara y callado. La vara no nos gusta. Nos gusta el callado, ¿eh? Pero necesitamos también vara en nuestra vida, para no desviarnos, para corregir. David estaba abierto a la crítica. No tan ciego como para no ver nuestras fallas cuando son señaladas por otros. Por ejemplo, Saúl, cuando fue señalado por Samuel, no reconoció su pecado. David sí lo hizo. David reconoció su pecado. De la reprensión de Natán a David aprendemos la mejor manera de producir arrepentimiento. El llamamiento de Natán recordando a David el amor de Dios es lo importante. David, te estás equivocando, pero aún así Dios te ama. Dios desea que te arrepientas. Natán le recordó a David la gran bondad de Dios. Segunda carta de Samuel, capítulo 12, versículos 7 y 8. Este llamado basado en el amor y la misericordia de Dios se encuentra en la predicación del Evangelio. Pablo lo hizo en Romanos capítulo 2, verso 4. Asimismo, Pedro también en Hechos capítulo 10, verso 34. En nuestros propios esfuerzos por salvar o restaurar a otros, hace el mismo llamado al amor de Dios. Hermano, has fallado, has pecado, arrepiéntete. Confiesa tus pecados delante de Dios. Hemos dicho que arrepentimiento es confesar los pecados delante de Dios para que Él nos limpie. Tenemos el llamado a restaurar. Tenemos el llamado a restaurar vidas. Tenemos el llamado a presentar el amor de Dios a la humanidad. Humanidad que está pecando constantemente. Humanidad que está ciega. El pecado ciega. David en esos momentos estaba ciego por el pecado, hasta que vino la reprensión de parte de Natán. Natán reveló el pecado de David. Natán fue muy claro al decirle a David lo que hizo que estuvo mal. Lo que hizo David estuvo muy mal. Eso le decía Natán. Oye, David, que has adulterado, has codiciado, has matado. Lo que has hecho está muy mal. Y a consecuencia de esa decisión de David, tuvo un hijo en pecado. Y el hijo murió. Y además el reino de David se dividió porque la mayoría de sus hijos querían quitarle el trono al padre. Adonías, Absalón. Mira qué problemas tuvo Amón también, Salomón. De manera similar, el Evangelio deja claro que todos somos pecadores. Dado que las personas no se arrepentirán a menos que se den cuenta de que están en pecado, es necesario ayudarlos a ver sus pecados, con la actitud correcta, por supuesto, como hizo Natán. Por eso te decía que necesitamos a Natanes en nuestra vida. Muchos Natanes hay entre nosotros, gloria a Dios por ellos. Hermanos que nos corrigen, que ven que estamos en el camino errado y nos corrigen correctamente, con una actitud correcta. Ahora bien, llegan las advertencias de las consecuencias del pecado de David. Natán explicó lo que sucedería debido al pecado de David. Y el Evangelio, aunque contiene buenas obras, no es diferente. Mientras buscamos a llamar a otros al arrepentimiento, debemos amar y señalar las consecuencias del pecado. Hemos dicho que la paga del pecado es muerte. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Lo que me llama la atención de este pasaje de la corrección de Natán a David es la actitud adecuada en el arrepentimiento de David. David nos proporciona el ejemplo apropiado. Lo hizo personal. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 3.
Dice, yo he pecado. No trató de culpar a Betsabé ni a las circunstancias. No, es que se puso ella ahí, se estaba bañando y yo pasaba y miré. No. David lo hizo personal. Yo he pecado. No trató de transmitir la culpa a otros. Por ejemplo, Joab tuvo participación en la muerte de Urías. David aceptó la plena responsabilidad de su propio pecado. He sido yo he pecado. David miró la verdadera naturaleza de su culpa, y era contra Jehová. Es cierto que David también pecó contra Betsabé, Urías, pero la verdadera penitencia proviene de la comprensión de aquel o del pecado que es más que solo una violación de las relaciones entre nosotros. El pecado de David fue a Dios. Es una afrenta al Dios que nos creó. David confiesa su pecado. Y mira lo que escribió David en el Salmo 51, versos 3 y 4. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Este salmo habla de ese arrepentimiento de David. Y mira lo que está diciendo, contra ti solo he pecado, Dios. Con hipérbole poética, David confiesa su pecado contra Dios. Salmo 51. A menudo no hacemos que nuestros pecados sean lo suficientemente personales. Podemos admitir rápidamente hemos pecado, pero también seremos rápidos en admitir ¿he pecado? A menudo no pensamos en cómo nuestros pecados están contra el Señor. El pecado que cometemos nos separa de Dios. A menos que lo hagamos, es probable que nuestro arrepentimiento sea superficial. Es decir, nuestra conducta cambiará lo suficiente para satisfacer la aprobación del hombre. Por ejemplo, alguien que necesita arrepentirse. A menudo decimos que han pecado contra la Iglesia. Es cierto. Pero deben comprender que de hecho hemos pecado contra el Señor. Si se ven a sí mismos como si solo hubieran pecado contra la Iglesia, puede que solo les preocupe ser fiel a los ojos de la Iglesia, corrigiendo así solo la conducta que la Iglesia ve en ellos. Pero si se ven a sí mismos como si hubieran pecado contra el Señor, estarán preocupados por ser fieles a Dios, a sus ojos. El perdón proporcionado por Dios a David, por su pecado. Es increíble el ejemplo del perdón de David. El perdón de David fue inmediato. Es decir, cuando se cumplieron las condiciones adecuadas, David fue perdonado por su pecado. En su caso, la confesión de su pecado era parte de las condiciones adecuadas. Su perdón fue completo. Natán le dijo, el Señor también ha quitado tu pecado. La frase, ha remitido tu pecado, es similar a otros términos que sugieren un perdón total del pecado, cubierto, borrado, no recordado más. Nosotros somos expertos en recordar, ¿verdad? Cuando alguien falla contra nosotros, cuando alguien nos hace algo malo y le perdonamos, al tiempo volvemos a sacar el pecado. Lo tenemos guardado ahí. No hemos olvidado, no hemos perdonado de verdad. El perdón de Dios es inmediato, completo. Pero hay condiciones que deben cumplirse. Para los no cristianos, para el cristiano. Un perdón tan maravilloso solo es posible a través de la sangre de Cristo. Pero también hay consecuencias del pecado. Hay consecuencias del pecado a menudo, a pesar del perdón. Lo que aprendió David de Natán. Aunque David fue perdonado de su pecado, todavía quedaría consecuencias de su pecado. Y Natán los enumeró, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10 en adelante. El bebé murió. La hija de David, Tamar, fue violada por su medio hermano Amón. Un hijo, Amón, asesinado por otro, Absalón. Un hijo, Absalón, lidera una conspiración y se hace cargo del reino. Se acuesta con las concubinas de su padre. Y Adonías, que intentó también usurpar el trono. Te invito a que leas ese pasaje, es tremendo. David se entera de que Adonías quiere usurpar su trono y ¿qué hace David? Nombra rey ¿a quién? A Salomón.
Lo mismo también es cierto hoy en día. Un alcohólico puede dejar de beber y ser perdonado, pero aún así puede sufrir las consecuencias físicas del alcoholismo. Aunque sean perdonados, es posible que todavía tenga que cosechar lo que ha sembrado. Por ejemplo, el resto de sus vidas se ve afectado negativamente por cosas como un embarazo inesperado, un divorcio no bíblico, un momento de pasión, experimentar con drogas. El perdón de Dios es maravilloso, pero no debemos olvidar que el pecado tiene consecuencias. El que fuma, yo me arrepiento de que fumo, yo no fumo, ¿no? Pero os pongo en situación, esa persona que fuma mucho se arrepiente ante Dios, Señor, perdóname porque fumo, y deja de fumar. Pero las consecuencias de haber fumado antes puede producir el cáncer de pulmón. Hay muchas enseñanzas que este pasaje nos tiene, que la amonestación de Natán a David nos tiene para nosotros. ¿Cuáles son brevemente esas lecciones? A menudo estamos ciegos por nuestras propias faltas y necesitamos a estas personas, necesitamos Natanes que ven que hemos pecado, que hemos fallado y nos corrigen. De David aprendemos la mejor manera de lograr el arrepentimiento, reconocer que yo he pecado, he sido yo y he pecado contra Dios. En David aprendemos la actitud apropiada en el arrepentimiento. El perdón es provisto por Dios y las consecuencias del pecado a menudo siguen a pesar del perdón. Hay lecciones que nos ayudan en nuestra propia relación con Dios. Hay lecciones que nos ayudarán a estar al servicio de los demás con respecto a su relación con Dios. Ojalá seamos lo suficientemente sabios como para seguir el consejo de la reprensión de Natán. Y qué bueno también aprender del arrepentimiento de David por su pecado. Es increíble, una lección tan sencilla, las enseñanzas que tiene para nosotros. Hoy hablando del arrepentimiento, ¿qué piensas tú al respecto? Déjanos tus comentarios, queremos leerte. Lo puedes hacer a través de este canal de Radio Solidaria. Déjalo en la caja de comentarios. Puedes enviarnos también un WhatsApp. Únete también al grupo de Telegram. Ahí compartimos estas reflexiones. ¿Qué piensas al respecto sobre el arrepentimiento? Recuerda la pregunta que te hemos hecho al comienzo. ¿Por qué creemos y enseñamos el arrepentimiento? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, verso 15. Como cristianos necesitamos ser capaces de responder. ¿Por qué creemos y enseñamos el arrepentimiento? ¿Qué harás tú? La respuesta depende de nosotros.